En el caso de las importaciones, en su artículo número 22, queda redactado de la siguiente manera. Las mercancías deberán ser declaradas a más tardar el quinto día hábil de haber ingresado al país o de su ingreso a la zona de almacenaje para las exportaciones. En torno al pago de impuesto, el reformado artículo 66 establece que el pago de los impuestos de exportación, tasa y demás gravámenes debe ser efectuado antes o al momento del registro de la declaración de aduanas, mientras que la devolución de los impuestos de importación por pago en exceso o pago a lo indebido se efectuará de conformidad con lo establecido en el Código Tributario. Importante ese material que nos permite conocer pues muchísimo más sobre esta reforma de la Ley Orgánica de Aduanas, que es el tema que nos trae el día de hoy a este programa. Tenemos muchas preguntas en el Twitter. Janet Álvarez pregunta, por ejemplo, expliquen por qué entra por la aduana tanta mercancía ilegal. El problema no es la ley, son los corruptos que trabajan allí, nos dice ella. ¿Qué responden ustedes ante esto? Bueno, sí, efectivamente. Esto es igual que una oficina de tributos. Desde que se crea una oficina de tributos, inmediatamente alrededor de ella se establecen o se tratan de establecer estas bandas o estos grupos para ver de qué manera pueden subvertir el orden y pueden violentar la ley y evitar el cumplir con la normativa. Acuérdate que nosotros dijimos, Natalia, acá, y lo dijo el profesor Osorio, aduana no es impuesto, aduana es control. Una de las formas para evitar infracciones, para evitar fundamentalmente ilícitos aduaneros, es como decía también el doctor acá, de que las aduanas estén a cargo y estén fundamentalmente en la jefatura, en los niveles altos del CENIAT Aduanas, estén personal preparado para desarrollar esta materia. Pero quería no dejar en el tintero lo que habíamos conversado antes. Tú me estabas preguntando sobre las sanciones. Sobre el tema de las sanciones y sobre el tema de las declaraciones de aduana. Si había variado, ¿qué había variado? Pues se creó una declaración anticipada informativa. Esta declaración debe efectuarse en unos lapsos que, si materializamos la situación, en algunos casos son imposibles de cumplir. ¿Por qué? Si Globovisión es la importadora de algunos productos electrónicos para televisión y el proveedor no le avisa, Globovisión paga una multa que oscila entre 30 y 50 unidades tributarias. Si yo soy su agente de aduanas, me voy a ver, además de la sanción pecuniaria, que posiblemente la voy a pagar, e incluso Globovisión la va a pagar por mí. No obstante excusarse Globovisión porque el proveedor no le avisó, el agente de aduanas tiene una sanción que, de reunir dos sanciones de la misma categoría, corre el riesgo de ser cerrado. Este es un caso atípico, y esto te lo digo como profesor de Derecho, donde la persona, sin ser la que comete el hecho ilícito, sin ser encubridor o cómplice necesario, es sancionado. Es responsable. Es responsable. Es decir, realmente creo que la ley, en resumen, desde el punto de vista técnico, teórico y práctico, requiere una revisión. Ahora, tenemos otros comentarios por acá. Quisiéramos respuestas breves para cada uno de ellos. Vicky Ostecoichea nos dice, ¿qué ha pasado con la liberación de córneas? Se han perdido tejidos corneales ya que no las liberan a tiempo. Ley de aduanas. ¿Qué nos pueden decir con respecto a eso? Bueno, ahí tenemos lo que nos comentaba el profesor Carrasano en un momento anterior, de los envíos urgentes, pues, y esos trámites y procedimientos que deben ser expeditos en la aduana. ¿Tienen también estos envíos urgentes que cumplir con estas declaraciones anticipadas que ahora establece la ley? Yo creo que el verdadero sentido que tuviese en una legislación aduanera la declaración anticipada sería para los envíos urgentes. Fíjense que en algunos de los micros hemos hablado del artículo 41. En realidad, la verdadera importancia de esa declaración anticipada la encontramos en el artículo 42, donde dice que esa declaración anticipada puede convertirse en una declaración anticipada para la importación, justamente en estos casos de envíos urgentes. Y se ha debido dejar la posibilidad de que el administrado, el importador, el consignatario, sea el quien decida cuál es el destino que le va a dar las mercancías, solicitándolo pues ahí a esa Pregunta por acá aduanera. Carlos Moreno, ley de aduana. ¿Qué sucede si no hago la declaración anticipada? ¿Pierdo la mercancía? Pregunta él. Si él es importador, no pierde la mercancía. Va a ser sancionado, tiene una sanción por no haber efectuado, porque hay que estar claro, la declaración anticipada informativa es una responsabilidad, según el legislador delegado, del importador.
no pierde la mercancía, tiene una sanción de carácter pecuniario, monetario, 50 unidades tributarias, y él está liberado del problema. La situación recae, insisto, sobre eso el auxiliar de la administración aduanera, sobre el agente de aduana, quien, sin tener responsabilidad en esa declaración, porque la ley no le atribuye responsabilidad para tal fin, nos vamos a encontrar a la larga que nadie quiera hacer declaraciones, atender un cliente, un importador, por el tema de que le está entregando los documentos ya vencidos los lapsos. La pregunta es, ¿esto retrasa o agiliza el proceso? No, fíjate que yo creo que todas estas preguntas de la declaración anticipada es porque no se tiene claro cuál es la finalidad, para qué se estableció. Se reformó la ley y se capacitó oportunamente a funcionarios y demás integrantes del sector aduanero. Bueno, yo te tendría que decir que en mi opinión no se capacitó ni en el momento ni a todos los que se tenían que capacitar. De hecho, tengo conocimiento que el día en que estaba entrando en vigencia la Ley Orgánica de Aduanas, esta reforma de la Ley Orgánica de Aduanas, se estaban dando las capacitaciones en las aduanas. Eso es inaceptable, pues, porque si tú quieres una administración que sea dinámica y ágil, pues ya tenían que tener claro todos los aspectos de la ley y la reforma. Entonces, hay aspectos que no hemos tratado y que definitivamente debemos abordar. ¿Cuáles son esas nuevas competencias que tiene la autoridad aduanera y que anteriormente pertenecían al Ministerio de Finanzas? ¿Y quién va a decidir lo que se va a hacer con la mercancía que esté en condición de abandono legal? De eso vamos a hablar ya en la última parte del programa, además de conocer pues qué se debe hacer, cuáles son los mecanismos que se deberían activar para lograr una revisión de esta reforma de ley, la cual están solicitando ustedes el día de hoy. Ya venimos, amigos.